El 15 de marzo de 1991, en la víspera de la gran inundación que devastaría el pequeño pueblo de Valle Serena, los hermanos Leo y Marco, de 12 y 8 años, desaparecieron sin dejar rastro. Durante 28 largos y silenciosos años, su caso fue un capítulo cerrado, una herida atribuida a la furia de la naturaleza. Se convirtieron en una estadística trágica, dos de las muchas vidas que el río reclamó, hasta que una reforma en la casa de sus padres, un lugar que se había convertido en un santuario de dolor, reveló un secreto que reescribiría la historia por completo. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta tanto tiempo, tan cerca de todos, bajo el mismo techo que albergó su dolor? Antes de contarte cómo un simple maletín de metal encontrado en un ático reveló una conspiración de silencio, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este hallazgo desató. El conflicto principal se instaló con la misma rapidez que las aguas del río. En las horas previas a la orden de evacuación, mientras el pánico se apoderaba de Valle Serena y las familias aseguraban sus pertenencias, Leo y Marco se esfumaron. La investigación oficial fue breve, casi inexistente. Con un pueblo entero en estado de emergencia, un desastre natural de proporciones históricas desarrollándose y recursos limitados, la conclusión fue tan lógica como conveniente. Los niños, conocidos por sus juegos cerca de la ribera, habían sido arrastrados por la crecida prematura del río. La ausencia de sus cuerpos, aunque dolorosa para la familia, fue fácilmente justificada por la violencia de la corriente. El caso se archivó como un accidente, una tragedia inevitable, y la comunidad, para poder sanar su propio trauma colectivo, aceptó esta versión sin cuestionarla. El misterio no era un misterio, sino una certeza dolorosa. Leo, con sus 12 años, era el alma aventurera de la familia, un protector nato con un toque de rebeldía. Soñaba con ser explorador y conocía cada sendero del bosque y cada recodo del río como la palma de su mano. Era el líder, el valiente, el que siempre iba un paso por delante. Su hermano menor, Marco, de 8 años, era su contrapunto perfecto. Un niño callado, de mirada profunda y alma de artista, que no iba a ninguna parte sin su cuaderno de dibujo. Idolatraba a Leo y lo seguía a todas partes, no como una sombra, sino como un observador silencioso, capturando en sus dibujos el mundo que su hermano le mostraba. Eran inseparables, dos piezas de un mismo rompecabezas que, al desaparecer, dejaron un vacío imposible de llenar, una imagen incompleta que atormentaría a su familia durante casi 3 décadas. Para sus padres, Javier e Isabel, el tiempo no curó nada, solo profundizó la herida. Javier, un carpintero de manos fuertes y carácter reservado, se derrumbó hacia adentro. Se refugió en el alcohol, convirtiéndose en un hombre taciturno, consumido por una culpa silenciosa que todos atribuían al dolor de un padre que no pudo proteger a sus hijos. Su silencio era tan denso como la niebla que a menudo cubría el valle. Isabel, por su parte, construyó una fortaleza de negación funcional. Mantuvo el cuarto de los niños intacto, un museo personal congelado en 1991, con las camas hechas y los juguetes en su sitio. Cada día limpiaba el polvo de un futuro que nunca llegó, un ritual que la mantenía en pie pero que también la encadenaba a un pasado perpetuo. La casa se convirtió en un mausoleo, y su matrimonio, en un pacto de silencio entre dos extraños unidos por la misma tragedia. Ana, la hermana menor, era apenas un bebé cuando todo ocurrió. Creció a la sombra de dos fantasmas que nunca conoció, pero cuya ausencia definía cada aspecto de su vida. Heredó una tristeza que no le pertenecía, sintiendo el peso de un luto que no era suyo. Para ella, Leo y Marco eran fotografías en la repisa y un silencio pesado en las cenas familiares. Vivía en una casa donde la alegría parecía un idioma extranjero, y aprendió a navegar por el dolor de sus padres sin hacer preguntas, sin perturbar el frágil equilibrio de su supervivencia emocional. La tarea de vaciar la casa familiar, décadas después, no era solo una mudanza. Era el acto de desmantelar el único hogar que había conocido, un lugar impregnado de una pérdida que la había formado de maneras que apenas comenzaba a comprender.
La comunidad de Valle Serena, para sobrevivir, abrazó la narrativa más simple. La gran inundación fue un trauma que redefinió su geografía y su memoria. Los niños del río, como se les conocía, se convirtieron en un cuento con moraleja, un símbolo de la impotencia humana frente a la naturaleza. Recordarlos como víctimas de la riada era más fácil que enfrentarse a una posibilidad más oscura y compleja. El jefe de policía de la época, un hombre bueno pero sobrepasado por la magnitud de la crisis, cerró el caso con la firma que selló su destino en los archivos. Fue una decisión práctica, una forma de poner orden en medio del caos. Sin saberlo, esa firma ayudó a enterrar una verdad mucho más terrible que la propia inundación. Una verdad que esperaba pacientemente, cubierta por el polvo y el tiempo, en el lugar más insospechado. Los años que siguieron a la gran inundación fueron un ejercicio de olvido colectivo para Valle Serena, pero para la familia Valdivia fueron una condena a recordar. La investigación oficial, si es que se le podía llamar así, fue una víctima más del desastre. Con un pueblo devastado, cuerpos por recuperar y una infraestructura en ruinas, los recursos eran inexistentes. El jefe de policía, un hombre bueno pero completamente sobrepasado, cerró el caso de los hermanos con una nota que, aunque lógica en el papel, era una profunda injusticia. Causa probable de muerte, ahogamiento accidental. Para las autoridades, era un expediente cerrado. Para Javier e Isabel, fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre, dejándolos atrapados en una habitación sin ventanas, con la única compañía de una pregunta que nadie se molestó en investigar a fondo. El dolor no unió a Javier e Isabel. Los aisló en dos islas de sufrimiento separadas por un mar de silencio. Javier encontró un refugio fallido en el fondo de una botella. Su mutismo se hizo legendario en el pueblo, una coraza que todos atribuían al peso insoportable de la pérdida. Pero bajo esa capa de pena visible se agitaba una culpa más oscura, una que roía su alma en secreto. Isabel, por otro lado, libraba su propia batalla a través de un control meticuloso. La casa se convirtió en su dominio, y el cuarto de los niños en su santuario. Cada mañana abría las cortinas, limpiaba el polvo de los juguetes y se aseguraba de que sus camas estuvieran perfectamente tendidas, como si Leo y Marco simplemente hubieran salido a jugar y fueran a volver en cualquier momento. Con el paso de los años, la tragedia personal de los Valdivia se transformó en una leyenda local, un cuento con moraleja sobre la furia del río. Los niños del río se convirtieron en parte del folclore de Valle Serena, un recordatorio sombrío de la inundación que lo cambió todo. Esta narrativa pública, aunque triste, ofrecía una especie de cierre para la comunidad. Pero para Isabel no había cierre posible. Durante más de una década, cada vez que un niño de pelo oscuro pasaba corriendo por la calle, su corazón daba un vuelco doloroso. Se encontraba a sí misma escudriñando las caras en las multitudes, buscando un fantasma, una sombra de sus hijos en los rostros de extraños, un hábito tortuoso que se negaba a desaparecer con el tiempo. En el otoño de 1995, 4 años después de la desaparición, un rayo de esperanza cruel atravesó la niebla de su dolor. Un pescador encontró un trozo de impermeable amarillo, infantil, enganchado en las raíces de un árbol a kilómetros río abajo. La noticia corrió como la pólvora. Javier e Isabel acudieron a la comisaría con una mezcla de pánico y anhelo. Isabel tomó la prenda raída con manos temblorosas, reconociendo la marca, oliendo la tela en un intento desesperado por encontrar un rastro de sus hijos. Pero la esperanza se desvaneció tan rápido como había llegado. La talla no coincidía, y una familia de un pueblo vecino lo reclamó como perteneciente a su hijo, perdido también en la riada. La decepción fue un golpe devastador, que no hizo más que reforzar la versión oficial y hundirlos más en su resignación. Ana creció en el epicentro de este terremoto silencioso. Aprendió a navegar por el campo de minas emocional que era su hogar. Entendió desde muy pequeña que había temas prohibidos, silencios que no debían romperse. El nombre de sus hermanos rara vez se pronunciaba, y cuando lo hacía, era en susurros, como una oración o una maldición. Creció sintiéndose como una extraña en su propia familia,
una nota discordante en una sinfonía de dolor que ella no había compuesto. Su infancia no estuvo marcada por la alegría, sino por el esfuerzo constante de no ser una carga más, de no causar una ola adicional en las ya turbulentas aguas del duelo de sus padres. La ausencia de Leo y Marco era el aire que respiraba, un vacío que la moldeó profundamente. La culpa consumía a Javier de una forma que la gente del pueblo confundía con simple pena. Sus manos, antes firmes y hábiles para dar forma a la madera, comenzaron a temblar. Su taller de carpintería, antes su orgullo, se llenó de polvo y proyectos inacabados. Pasaba horas sentado en el porche, con la mirada perdida en la dirección del río, pero no era una mirada de nostalgia, era una mirada de terror y remordimiento. La comunidad lo veía como un hombre roto por la tragedia, un padre que nunca se recuperó. Nadie podía imaginar que su tormento iba más allá del luto. No era solo el dolor de haber perdido a sus hijos, era la agonía de un hombre que guardaba un secreto tan pesado y oscuro como las aguas que, según todos, se los habían llevado. Mientras Javier se hundía, Isabel se atrincheraba. El cuarto de los niños era su fortaleza, un bastión contra la realidad. No era solo un acto de recuerdo, era un acto de desafío. Mantenía la colección de piedras de Leo en el alféizar de la ventana, ordenadas como él las había dejado. El cuaderno de dibujo de Marco permanecía abierto en su escritorio, mostrando una escena a medio terminar de dos niños explorando un bosque. Para Isabel, ese cuarto era la prueba de que no podían haberse ido para siempre. Era una declaración de fe en su regreso, una negativa rotunda a aceptar el veredicto del río y del tiempo. Y sin que ella lo supiera, esa obstinada preservación del pasado fue lo que protegió, justo un piso más arriba, la clave para desvelar la verdad. 28 años después de la inundación, en la primavera de 2019, el tiempo finalmente reclamó su peaje. La salud de Javier e Isabel, ya frágil, se deterioró hasta el punto en que vivir solos ya no era una opción. Con el corazón encogido, Ana organizó su traslado a una residencia de ancianos. La tarea de vaciar la casa familiar recayó sobre sus hombros, un acto que se sentía menos como una mudanza y más como una excavación arqueológica en un lugar sagrado y maldito. Cada caja que sellaba, cada mueble que cubría, era un adiós a los fantasmas de su infancia. El ático, un lugar que siempre había evitado, era el último bastión, un depósito de todo lo que la familia no había tenido el valor de tirar ni de enfrentar. Era el capítulo final de un libro que anhelaba cerrar. Para agilizar la venta, Ana contrató a un albañil local para derribar una pared no estructural en el ático y ampliar el espacio. Era una decisión práctica, casi banal, pero en medio del ruido del martillo y la nube de polvo, el trabajador se detuvo. El sonido había cambiado. Un eco hueco y sordo respondió a uno de sus golpes. Llamó a Ana, señalando un área cerca de la viga principal. «Aquí hay algo raro», dijo, golpeando de nuevo. «Suena a que hay un hueco detrás». Ana sintió un escalofrío inexplicable, una intuición que erizó la piel de sus brazos. Le pidió que se detuviera, que usara una palanca con cuidado. Con un crujido de madera vieja, el panel falso cedió, revelando no el aislamiento que esperaban, sino una abertura oscura y estrecha. El aire que emanó de la abertura era denso, viciado, cargado con el olor a polvo antiguo y a un miedo olvidado. Era un espacio minúsculo, apenas un cubículo, construido con una pericia sorprendente detrás de una falsa pared de madera que imitaba a la perfección el resto del ático. Alumbrando con la linterna de su móvil, Ana vio un pequeño colchón raído en el suelo, una botella de agua vacía y en una esquina una pequeña caja de metal, del tipo que los niños usan para guardar sus tesoros. Era evidente que no era parte de la construcción original. Era un escondite, un refugio. La comprensión golpeó a Ana con la fuerza de una ola. Alguien se había ocultado aquí, y por el tamaño del espacio, solo podía haber sido un niño, o dos. Con el corazón latiéndole en la garganta, Ana se adentró en el cubículo. El espacio era claustrofóbico, diseñado para ser invisible. Se arrodilló y recogió la caja de metal. Estaba cerrada,
pero no con llave. Sus dedos temblaban mientras levantaba el pestillo oxidado. El clic resonó en el silencio del ático como un disparo. Dentro, cuidadosamente dispuestos, yacían los últimos vestigios de sus hermanos. En la parte superior, el tirachinas de Leo, aquel con el que era tan certero. Debajo, un cuaderno de dibujo, y en el fondo, un pequeño grabador de cinta de casete, un modelo barato y popular a principios de los 90. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ana no estaba sosteniendo objetos, estaba sosteniendo la última hora de vida de sus hermanos, un secreto que había esperado casi 3 décadas para ser contado. Abrió el cuaderno de dibujo. Era de Marco. Las primeras páginas estaban llenas de sus habituales bocetos de pájaros, árboles y un retrato heroico de Leo. Pero a medida que avanzaba, los dibujos se volvían más oscuros. Figuras sombrías con ojos vacíos se escondían detrás de los árboles. Un hombre alto y sin rostro aparecía repetidamente en el borde de las páginas, observando desde la distancia. El último dibujo era aterrador. 2 figuras pequeñas, claramente él y Leo, acurrucadas en un espacio oscuro, mientras una sombra gigante con forma de hombre se cernía sobre una casa. Junto al dibujo, con la letra temblorosa de un niño, Marco había escrito una sola palabra: monstruo. El monstruo no estaba en el río. Estaba allí, en Valle Serena. De repente, la historia que había definido su vida se hizo añicos. La narrativa de una tragedia natural, de un accidente inevitable, se evaporó como la niebla de la mañana. Leo y Marco no habían sido arrastrados por una corriente desprevenida mientras jugaban. Habían estado huyendo, se habían estado escondiendo. El cuarto secreto no era una travesura, era una trinchera desesperada. La inundación no había sido la causa de su muerte, sino la coartada, perfecta para encubrirla. La culpa de su padre, su alcoholismo, el silencio pétreo de su madre, todo adquirió un nuevo y siniestro significado. La verdad no había sido arrastrada por el río, había sido enterrada deliberadamente bajo el mismo techo bajo el que dormían. Ana salió del ático con la caja de metal aferrada a su pecho como si fuera un salvavidas. El mundo a su alrededor parecía irreal, distorsionado. La casa familiar ya no era un santuario de dolor, sino la escena de un crimen. Cada tabla del suelo, cada pared, parecía susurrar un secreto. La esperanza de entender por fin lo que había pasado se mezclaba ahora con un pavor profundo a lo que esa verdad podría revelar. El grabador de casete se sentía pesado en sus manos, un artefacto que contenía una voz del pasado, una voz que podía explicarlo todo, pero también destruir lo poco que quedaba de su familia. Sabía que, al pulsar el botón de play, no habría vuelta atrás. El silencio de 28 años estaba a punto de romperse. Con la caja de metal en sus manos, Ana descendió del ático como si emergiera de una tumba. Cada escalón de madera parecía crujir bajo el peso de una verdad que llevaba 28 años esperando. El mundo exterior, el sol de la tarde filtrándose por las ventanas, se sentía extrañamente ajeno, como una escena de una película que ya no era la suya. Su primera tarea fue una de una simplicidad casi absurda, pero que se sintió como una misión monumental: encontrar un reproductor de casetes. Un objeto casi extinto en 2019. Tras una búsqueda frenética en tiendas de segunda mano, encontró uno, un aparato de plástico negro y gastado. Durante el trayecto de vuelta a casa, con el grabador en el asiento del copiloto, no encendió la radio. El silencio en el coche era un preludio necesario para el sonido que estaba a punto de romper el de su familia para siempre. El clic del reproductor al cerrarse fue ensordecedor en la quietud de la cocina. Ana respiró hondo y pulsó el botón de play. Primero, solo hubo el siseo familiar de la cinta magnética, un ruido blanco que parecía contener décadas de silencio. Y entonces, una voz, un susurro infantil, agudo y lleno de pánico. Era Leo. «Marco, cállate, nos va a oír», decía. Se oía la respiración agitada de su hermano pequeño de fondo. Leo describía, con la lógica aterrada de un niño de 12 años, lo que habían visto. A su padre, Javier, en el taller, entregando fajos de dinero a un hombre alto,
el mismo hombre que Marco había dibujado. Hablaban de camiones que llegaban de noche y de la madera que desaparecía del aserradero del pueblo. No se trataba de un juego, era el testimonio crudo de dos niños que habían tropezado con un secreto de adultos, un secreto que los había obligado a construir su propio refugio. La grabación continuaba, con los hermanos discutiendo en susurros si debían contarle a su madre o huir. Leo, siempre el protector, insistía en que estarían a salvo en su escondite hasta que el hombre se fuera. Pero la cinta capturó el momento exacto en que su frágil seguridad se hizo añicos. De repente, la voz de Leo se cortó. Un silencio tenso se apoderó de la grabación durante unos segundos, y luego el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose, seguido de pasos pesados y decididos en la escalera. Se escuchó un golpe seco en la pared del ático, justo al lado del escondite, y entonces un grito ahogado y agudo de Marco, seguido de un ruido sordo y la voz profunda de un hombre diciendo: «Los encontré». Después de eso, solo el zumbido vacío de la cinta. Ana vomitó en el fregadero, el sonido de la voz de su hermano resonando en sus oídos. No hubo gritos ni acusaciones. Ana simplemente condujo hasta la residencia de ancianos, entró en la habitación de su padre y colocó el viejo reproductor sobre la mesita. Javier la miró, confundido, con los ojos nublados por la medicación y los años de alcohol. Ana pulsó play. El siseo, los susurros, los pasos, el grito. Cuando la cinta terminó, el silencio que quedó en la habitación era más pesado que cualquier palabra. Javier no lloró. Su rostro, una máscara de pena durante casi 30 años, se descompuso en algo mucho más antiguo y feo: el terror. El temblor en sus manos, que todos atribuían a su alcoholismo, se volvió violento e incontrolable. Miró a su hija, y por primera vez, Ana no vio a un padre afligido. Vio a un cobarde. Vio al hombre que había permitido que el monstruo entrara en su casa. La confesión de Javier no fue un torrente, sino un goteo miserable de verdades a medias y excusas patéticas. Se rompió, balbuceando el nombre que Ana ya esperaba oír: Ricardo Torres. Un empresario maderero local, un pilar de la comunidad, un hombre que había financiado la reconstrucción de la iglesia después de la inundación. Javier admitió su participación en el negocio de contrabando de madera de Ricardo. Admitió que los niños lo habían descubierto y que él, aterrorizado por las amenazas de su socio, les había dicho que se escondieran. Se aferraba a la patética excusa de que nunca creyó que Ricardo les haría un daño real, que solo quería asustarlos para que guardaran silencio. Pero mientras hablaba, sus ojos evitaban los de Ana, porque ambos sabían que la inundación inminente no fue una coincidencia, sino una oportunidad. Con el nombre de Ricardo Torres y la cinta de casete en su poder, Ana se dio cuenta de que esto era mucho más grande que un secreto familiar. Era una conspiración. Se dirigió a la comisaría de Valle Serena, pero no buscó al actual jefe, un hombre que había sido un joven agente en 1991. En su lugar, pidió hablar con la detective más joven del departamento, Elena Morales, una forastera que había sido transferida desde la ciudad hacía un par de años y no tenía deudas ni lealtades con el pasado del pueblo. En una sala de interrogatorios estéril, Ana le contó toda la historia, desde la reforma de la casa hasta la confesión rota de su padre. Puso la caja de metal sobre la mesa, los dibujos, el tirachinas y el reproductor de casetes. La detective Morales la escuchó con una paciencia impasible, pero cuando Ana pulsó play, su expresión cambió. La incredulidad dio paso a una furia fría y concentrada. La investigación, muerta durante 28 años, resucitó con una fuerza imparable. La detective Morales, inmune al encanto y al poder de Ricardo Torres, comenzó a tirar de los hilos. Reabrió oficialmente el caso, citando nuevas pruebas. La primera pieza del dominó fue la confesión formal de Javier Valdivia, ahora bajo protección policial. A partir de ahí la cascada fue imparable. Morales descubrió registros financieros que mostraban grandes pagos inexplicables a Torres justo después de la inundación. Entrevistó a antiguos empleados del aserradero, hombres ahora ancianos que,
Liberados del miedo por el paso del tiempo, comenzaron a hablar de la crueldad de Torres, de sus métodos de intimidación y de los rumores que siempre habían circulado en voz baja sobre otros. Accidentes, ocurridos a quienes se interponían en su camino. La inundación no solo había encubierto un asesinato, había protegido un imperio criminal. Ricardo Torres, a sus 75 años, era una institución en Valle Serena. Su rostro arrugado y su sonrisa afable eran sinónimos de generosidad y resiliencia. Recibió a la detective Morales en el porche de su imponente casa, la misma que había construido con las ganancias de su imperio maderero, ofreciéndole limonada con una calma patriarcal. Pero la detective Morales no había ido a socializar. Se sentó frente a él ignorando la bebida y colocó sobre la mesa una pequeña carpeta. «Señor Torres», comenzó, su voz desprovista de toda deferencia, «estamos aquí para hablar sobre el 15 de marzo de 1991. Estamos aquí para hablar de Leo y Marco Valdivia». La sonrisa de Torres no vaciló, pero algo en sus ojos, un destello fugaz y helado, reveló la primera grieta en su fachada de venerable anciano. Su calma era la de un depredador que no siente el peligro. Morales abrió la carpeta lentamente, metódicamente. No empezó con la confesión de Javier, sino con los registros financieros. Hojas de contabilidad que mostraban cómo la empresa de Torres había prosperado milagrosamente justo después de la inundación, con contratos de reconstrucción y ventas de madera que no cuadraban con el inventario oficial. Luego, las declaraciones de antiguos empleados, hombres que ahora, en el ocaso de sus vidas, ya no temían hablar del contrabando, de los camiones nocturnos y de la reputación violenta de su antiguo jefe. Ricardo Torres escuchaba con un aire de aburrimiento condescendiente, negando todo con un movimiento de cabeza. Pero cuando Morales sacó el pequeño reproductor de casetes y pulsó play, el aire en el porche se espesó. El susurro aterrorizado de Leo Valdivia llenó el silencio, y el rostro de Ricardo Torres, por primera vez en 30 años, perdió todo su color. La confesión no llegó como una inundación, sino como el colapso lento y agrietado de una presa. No hubo lágrimas ni remordimiento. Cuando la cinta terminó, Torres permaneció en silencio durante un minuto eterno, su mandíbula apretada. Luego, con una frialdad que heló la sangre de los agentes presentes, comenzó a hablar. Lo relató no como un crimen pasional, sino como una decisión de negocios. Los niños se habían convertido en un riesgo inaceptable. Eran una variable que no podía controlar, dijo, su voz monótona. Describió cómo había ido a la casa, sabiendo que Javier era demasiado débil para detenerlo. Cómo escuchó los susurros en el ático y cómo supo inmediatamente dónde estaban. La inundación, explicó con una lógica escalofriante, no fue solo una coartada, fue una bendición. Un acto de Dios que le permitiría limpiar su desorden sin dejar rastro. El cómo era tan metódico y cruel como el hombre que lo relataba. Torres describió cómo forzó a los niños a salir de su escondite, prometiéndoles que solo quería hablar. Leo, siempre valiente, se interpuso para proteger a su hermano pequeño. Fue un error. Torres los silenció rápidamente, sin dejarles oportunidad de gritar. Luego, con la sirena de evacuación sonando a lo lejos como una banda sonora para su crimen, los sacó de la casa envueltos en viejas mantas y los metió en la parte trasera de su camioneta. Nadie se fijó en él. El pánico era el camuflaje perfecto. Todo el pueblo estaba demasiado ocupado salvando sus propias vidas como para notar que él estaba acabando con 2. Condujo en dirección opuesta al río, hacia el espeso bosque que conocía tan bien, el mismo bosque del que había extraído su fortuna. El dónde fue la última pieza del rompecabezas, entregada con un encogimiento de hombros, como si revelara la ubicación de una herramienta perdida. Detrás de la vieja cantera abandonada, dijo Torres, hay un grupo de 3 robles juntos. Nadie va nunca allí. Era un lugar que no tenía ninguna conexión lógica con la inundación. Un lugar que nunca habría sido registrado porque la narrativa del río era demasiado poderosa, demasiado conveniente. La elección del sitio no fue casual, fue un acto de arrogancia suprema. Enterró a los niños en un lugar que solo él conocía,
un secreto que pensó que se llevaría a la tumba, protegido por el tiempo, el miedo de un padre y la memoria defectuosa de todo un pueblo. Su confesión no fue un acto de contrición, sino su último acto de control, decidiendo él mismo cuándo y cómo se revelaría la verdad. La escena, en la cantera abandonada, parecía sacada de un sueño febril. Un equipo forense, bajo la luz gris de la mañana, cavaba en silencio al pie de los 3 robles. Ana estaba allí, de pie junto a la detective Morales, observando a una distancia respetuosa. No lloraba. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una calma gélida. Cuando uno de los excavadores hizo una señal, un silencio profundo cayó sobre el claro. Lentamente, con un cuidado infinito, comenzaron a desenterrar los restos. Eran pequeños, frágiles. Junto a ellos, un objeto de metal oxidado, la hebilla de un cinturón infantil. En ese momento, la historia dejó de ser un misterio o una leyenda. Se convirtió en una verdad tangible, dolorosa e innegable. Ana cerró los ojos y, por primera vez en su vida, pudo visualizar a sus hermanos no como fantasmas, sino como niños reales, cuya trágica historia finalmente había llegado a su fin. La noticia de la confesión de Ricardo Torres y el descubrimiento de los cuerpos se extendió por Valle Serena como un incendio forestal. El shock inicial dio paso a una profunda y colectiva sensación de vergüenza y traición. El hombre que había ayudado a reconstruir su pueblo, el benefactor, el pilar de la comunidad, era un asesino de niños. La historia de los niños del río, ese cuento triste que se habían contado durante décadas para dar sentido a la tragedia, se reveló como una mentira conveniente que había permitido a un monstruo caminar entre ellos. Los vecinos se miraban unos a otros con una nueva desconfianza, preguntándose qué otros secretos se escondían detrás de las puertas cerradas. El río, que durante tanto tiempo había sido el villano de la historia, de repente parecía inocente. El verdadero monstruo no había sido la naturaleza, sino uno de los suyos. El juicio de Ricardo Torres no fue un procedimiento legal, fue un exorcismo público. Día tras día, los habitantes de Valle Serena llenaban la sala del tribunal, sus rostros una mezcla de fascinación morbosa y vergüenza colectiva. Miraban al hombre que habían admirado, el benefactor del pueblo, y veían a un monstruo de una frialdad insondable. Torres nunca mostró arrepentimiento. Durante su testimonio, describió sus acciones con la misma lógica desapasionada de un empresario que elimina una variable de riesgo. No pidió perdón, no mostró emoción alguna cuando la voz de Leo llenó la sala desde el viejo reproductor de casetes. La jueza, al dictar sentencia, lo miró directamente y dijo que su verdadero crimen no fue solo matar a 2 niños, sino envenenar el alma de un pueblo entero. La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue recibida con un silencio solemne, no con vítores. No había nada que celebrar. El destino de Javier Valdivia fue una tragedia más silenciosa, pero no menos devastadora. Cooperó plenamente con la investigación. Su confesión fue la piedra angular del caso contra Torres. A cambio de su testimonio, recibió una sentencia reducida por complicidad y obstrucción a la justicia. Pasó solo 4 años en una prisión de mínima seguridad, pero su verdadera condena se cumplía fuera de los muros. Al salir, era un hombre completamente solo. Isabel se negó a volver a verlo, y Ana, aunque lo visitó una vez por compasión, no pudo encontrar en su corazón el perdón. Vivió el resto de sus días en un pequeño apartamento alquilado en un pueblo vecino, un fantasma atormentado no por el río, sino por el eco de los pasos de un asesino que él dejó entrar en su casa, por el grito ahogado de su hijo, que resonaría en su conciencia hasta su último aliento. Para Isabel, la verdad no trajo cierre, sino un tipo diferente de infierno. La narrativa que había construido para sobrevivir, la de una madre que perdió a sus hijos por un acto impredecible de la naturaleza, se hizo añicos. Ahora sabía que sus hijos habían muerto asustados, traicionados no solo por un monstruo, sino también por el silencio del hombre con el que había compartido su vida. El cuarto de los niños, que había sido su santuario, se convirtió en una escena del crimen insoportable. Una semana después de la confesión de Javier,
Ana la encontró vaciando la habitación en un silencio febril. Dobló la ropa, guardó los juguetes en cajas y desmontó las camas con una furia metódica. No era un acto de sanación, sino la demolición final de una mentira que la había mantenido prisionera durante 28 años. Nunca volvió a hablar de Leo o Marco. El funeral se celebró en un día claro y soleado de otoño. Casi todo Valle Serena estaba allí, de pie en silencio en el pequeño cementerio con vistas al valle. No era solo un acto de duelo por dos niños perdidos hacía mucho tiempo, sino un acto de expiación colectiva. Por primera vez, Leo y Marco no eran los niños del río. No eran una leyenda local ni una moraleja. Eran Leo y Marco Valdivia, dos hermanos cuyos pequeños ataúdes blancos finalmente descansaban en tierra sagrada. Ana se mantuvo firme junto a las tumbas sin derramar una lágrima. Su dolor era demasiado profundo y antiguo para las lágrimas. Cuando los ataúdes descendieron a la tierra, sintió que un peso que ni siquiera sabía que llevaba se levantaba de sus hombros. No era paz, no exactamente. Era el final de una espera. Era el punto final de una historia que nunca debió ser escrita. Una semana después del funeral, Ana vendió la casa familiar. El nuevo propietario planeaba renovarla por completo, borrar cualquier rastro de su historia. Para Ana fue una liberación. Ya no era la guardiana de un mausoleo ni la hija que caminaba de puntillas alrededor de un dolor innombrable. Se mudó de Valle Serena, buscando un lugar donde su nombre no estuviera ligado a la tragedia más oscura del pueblo. Llevaba consigo la verdad de sus hermanos, no como víctimas pasivas, sino como niños valientes que intentaron protegerse mutuamente hasta el final. La verdad había destrozado a su familia, pero también la había liberado. Por primera vez en su vida, Ana no tenía que sobrevivir a la historia de otros. Podía por fin empezar a escribir la suya propia, sabiendo que la justicia, aunque tardía y dolorosa, finalmente había llegado. Valle Serena nunca volvió a ser la misma. La confianza, tan fundamental en una comunidad pequeña, se fracturó irreparablemente. Los vecinos se miraban de forma diferente, conscientes de los secretos que podían esconderse detrás de las sonrisas amables y las puertas cerradas. El río, antes visto como una fuerza malévola, fue despojado de su culpa y volvió a ser simplemente agua. La gente aprendió la lección más dura de todas, que los monstruos más aterradores no siempre vienen de la naturaleza, sino que a menudo caminan entre nosotros, disfrazados de amigos y benefactores. La gran inundación de 1991 siguió siendo una cicatriz en la geografía del pueblo, pero la historia de Leo y Marco Valdivia se convirtió en una herida en su alma, un recordatorio perpetuo de que la verdad, por muy profundo que se entierre, siempre, de alguna manera, encuentra el camino de vuelta a la superficie. Hoy, en la plaza de Valle Serena, no hay un monumento a las víctimas de la inundación. En su lugar, hay un pequeño parque infantil. En la entrada, una placa de bronce simple, sin adornos, lleva los nombres de Leo y Marco Valdivia. Debajo de sus nombres no se menciona el río ni la tragedia natural, solo una inscripción. Dos hermanos cuya valentía fue más fuerte que el silencio. El parque fue financiado por la comunidad, un acto de contrición, tangible. Los niños que juegan allí no conocen la historia completa, pero sus padres y abuelos sí. Les enseñan a ser valientes, a decir la verdad y a cuidar los unos de los otros. El legado de Leo y Marco no es una historia de miedo sobre el río, sino una lección sobre el coraje, una que Valle Serena se ha jurado no volver a olvidar. Ana no regresó a vivir a Valle Serena, pero encontró su propio tipo de paz. Compró una pequeña casa cerca del mar, un lugar donde el agua es vasta y abierta, no un valle angosto y claustrofóbico. Se convirtió en voluntaria de una organización que ayuda a localizar a personas desaparecidas. No habla a menudo de sus hermanos, pero su trabajo es un homenaje silencioso a ellos. Al dar voz a otras familias atrapadas en el limbo de la incertidumbre, Ana completó su transformación. Dejó de ser la niña que creció a la sombra de dos fantasmas para convertirse en un faro para otros que navegan en la oscuridad. No buscaba justicia para el mundo. Simplemente quería asegurarse de que ninguna otra caja de metal llena de secretos
tuviera que esperar 28 años para ser abierta. La historia de los hermanos Valdivia se convirtió en el alma de Valle Serena, una herida que, al sanar, dejó una cicatriz que redefinió su identidad. El pueblo aprendió de la manera más dura que el agua puede arrastrar casas, destruir vidas y alterar el paisaje, pero no puede ahogar la verdad. Descubrieron que un secreto, especialmente uno tan oscuro, no desaparece, se filtra en los cimientos de una comunidad, envenenando las relaciones y la confianza desde adentro. La verdad de lo que les sucedió a Leo y Marco no solo resolvió un crimen, sino que obligó a todo un pueblo a mirarse al espejo y confrontar la comodidad de su propia ignorancia. Fue una lección brutal. A veces la narrativa más fácil es simplemente la mentira más peligrosa. En el pequeño cementerio que domina el valle, las tumbas de Leo y Marco son sencillas. A menudo, los visitantes dejan pequeñas piedras lisas junto a la lápida de Leo, un guiño a su colección. Cerca de la de Marco, a veces aparecen flores silvestres o un pequeño dibujo dejado por un niño. No son monumentos a la tristeza, sino a la memoria persistente. La vida, a su manera implacable, cobró su cuenta. Ricardo Torres murió en prisión, un hombre olvidado cuyo legado de generosidad se convirtió en polvo. Javier Valdivia vivió sus últimos años en un exilio autoimpuesto, ahogado no por el río, sino por el silencio que eligió. Y los dos hermanos finalmente descansan en paz. Su historia ya no es un susurro en el viento, sino un testimonio grabado en el corazón de su pueblo. La historia de Leo y Marco nos recuerda que ninguna víctima debe ser olvidada y que la verdad, por más dolorosa que sea, tiene el poder de liberar. Si crees que cada historia merece ser contada y que la búsqueda de la justicia nunca caduca, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre los casos que se niegan a permanecer en silencio. Gracias por escuchar.